Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro primer encuentro de la unidad curricular Auditoría 2. Es importante entonces recordar que auditoría constituye una de las actividades fundamentales en el campo de la contaduría pública, en el cual pues todo contador debe saber cuáles son esas técnicas que debemos utilizar en las auditorías, desde qué se constituye desde un inicio el tipo de auditoría, cuáles son sus diferentes fases o etapas, eh, qué partidas específicamente debemos estudiar cuando se refiere a esa auditoría de estados financieros. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo es el control interno de las mismas? Y sobre todo tomar en cuenta que la finalidad, el objeto de esta auditoría va a estar constituido a conllevar al profesional de la contaduría pública a emitir un dictamen o a emitir un informe final como resultado de todo ese proceso de la auditoría, una vez desarrolladas todas sus fases, y en la cual él va a emitir su opinión acerca, en este caso, de la presentación y contenido de los estados financieros. De tal modo que resulta importante entonces que nosotros recordemos que la auditoría viene a ser, por supuesto, en el mundo empresarial se ha convertido en un proceso fundamental, fundamental para garantizar transparencia, confiabilidad, eficiencia de las operaciones de la organización. De tal modo que, ¿cómo la podemos definir? Bueno, podemos definir a la auditoría en forma general como un examen objetivo y sistemático de los registros financieros, de los procesos internos, de los controles de la empresa con el objetivo de evaluar su cumplimiento y asimismo poder identificar riesgos en el caso que así proceda y ofrecer recomendaciones para mejorar su desempeño. En líneas generales, es un examen que hacemos a la empresa, una revisión sistemática porque va a ir organizada por diferentes fases que comprenden diferentes pasos en cada una de su etapa de ejecución. De modo que la auditoría pues desempeña hoy día un papel fundamental en toda gestión empresarial y por varias razones fundamentales. Reiteramos entonces, dentro de esos aspectos generales que debe englobar la auditoría, la garantía de confianza y transparencia. ¿Verdad? La garantía de confianza y transparencia en la cual la auditoría va a proporcionar los elementos, los datos, las evidencias, tanto para inversionistas como para clientes, como para empleados y entidades reguladoras, incluso, bien, la seguridad de que la información financiera presentada por la empresa es precisa, completa y veraz. Piensen ustedes, lleva ciertas ya características, elementos adicionados a este examen, que contemos con información precisa, completa y veraz. Asimismo, pues este nivel de confianza va a generar, por supuesto, o el nivel de transparencia va a generar confianza y va a generar credibilidad en la organización. De tal modo que también la auditoría nos sirve para evaluar riesgos y controles internos. A través de la auditoría se pueden identificar algunas áreas de riesgo dentro de la empresa y asimismo, pues detectar si hay fraudes, por ejemplo, si hay errores, si hay de forma contable algunas irregularidades o si, por ejemplo, hay incumplimiento de regulaciones en lo que se refiere, por ejemplo, a empresas, no, a instituciones o entes públicos con los cuales tenemos ciertas obligaciones que cumplir. Bien, todo esto forma parte de ese examen de auditoría, de esa revisión que vamos a hacer desde el inicio, la planificación, su ejecución y emisión de informe o dictamen final. Bien, de modo que esta auditoría, además de permitirnos evaluar la efectividad de los controles internos que se implementan para disminuir los riesgos, también va a prevenir en algunos casos pérdidas financieras, porque se pueden detectar algunos elementos que pudieran traer como consecuencia malas actuaciones financieras y se pueden detectar a tiempo con la idea de no incurrir en algunos errores o pérdidas para la entidad económica. Podemos decir que también la auditoría mejora la eficiencia operativa. ¿Por qué mejora la eficiencia operativa? Bueno, porque no solo se va a enfocar en aspectos financieros, sino también en la eficacia de los procesos y en las operaciones de la empresa. Al detectar ineficiencias, por ejemplo, se pueden proporcionar recomendaciones
que van a optimizar el rendimiento y la productividad de la organización. Bien, también es importante que nosotros pensemos en la auditoría desde el punto de vista de cumplimiento normativo y legal, en el cual en el entorno empresarial sabemos que existen diferentes regulaciones, que es un marco que constituye un marco legal el cual debe cumplirse en el marco de o las exigencias de algunos entes públicos a los cuales tiene que suscribirse toda actividad comercial, toda actividad económica y que a través de la auditoría pues se revisan esos elementos que nos ayudan a asegurar el cumplimiento de las leyes, las normativas vigentes, para evitar posibles sanciones legales. Bien, igualmente, entonces podemos decir que la auditoría no solamente constituye un requisito necesario para cumplir con obligaciones legales y financieras de las empresas, sino que también es una herramienta valiosa para mejorar la gestión de riesgos, para mejorar, por ejemplo, el desempeño operativo, los procedimientos y la presentación, en este caso, adecuada de los estados financieros. Al invertir en auditorías, por supuesto, periódicas y seguir las recomendaciones de los auditores, las organizaciones pueden fortalecer su posición en el mercado, además de proteger su reputación incluso, ¿verdad? Porque se hacen gozar de mayor credibilidad e incluso, pues, asegurar una sostenibilidad adecuada a largo plazo. De modo que entonces la auditoría en su definición y en sus elementos y características, pues engloba lo acá mencionado. Podemos decir igualmente que entonces está dentro de los objetivos de la auditoría crearnos esa confiabilidad, esa transparencia, ayudarnos a disminuir riesgos o pérdidas financieras para la empresa. Dentro de sus diferentes fases tenemos un inicio, una fase inicial, una como planificación, una ejecución y la emisión de un informe final. Por supuesto, en la planificación tenemos que tomar en cuenta cuáles van a ser los elementos, los recursos necesarios, el tiempo que vamos a utilizar en cada una de sus fases, las comunicaciones que se van a necesitar e incluso las partidas que, por ejemplo, vamos a revisar. En la fase de ejecución, pues llevamos a cabo toda la parte operativa, todos los procedimientos necesarios para la revisión de las partidas que ya están planificadas para su examen como tal, recoger todas las evidencias, todas las pruebas, todas las revisiones que nos van a conllevar como fase final a la emisión de un informe, de un dictamen por parte del profesional que realiza la auditoría con la finalidad de emitir su opinión referida a la revisión de las partidas que pudo en este momento haber tomado en cuenta y que además evaluó para emitir su informe final. Podemos decir que también dentro de estos aspectos básicos nos vamos a encontrar clasificación de la auditoría que veremos un poco más adelante. En la actividad podemos decir entonces de manera resumida que constituye una actividad de inspección, revisión y control con el objetivo de verificar el cumplimiento de normas y procedimientos. Dentro de los objetivos de la auditoría en forma general, podemos destacar los siguientes. Nos vamos a encontrar que persigue expresar una opinión sobre los estados financieros, la razonabilidad de la presentación de los estados financieros, ¿bien? Que estén presentados de acuerdo a la normativa vigente, que además, por ejemplo, cumplan con los procedimientos y los parámetros de las normas de las NIF en este momento, las normas internacionales de información financiera, de los principios de contabilidad y de todo aquello que conlleve a los registros adecuados de la razonabilidad en esos estados financieros. La auditoría independiente, pues, es la determinación de la situación financiera de la entidad y el resultado de sus operaciones. Es realizada por personal externo. Normalmente, cuando hacemos auditorías de estado financiero, se contrata a un personal externo que no tenga vinculación, por ejemplo, con parte de la junta directiva de la entidad económica, ni ocupe ningún cargo dentro de la entidad para que pueda emitir un dictamen, una opinión que sea con la mayor confianza, transparencia, objetividad posible.
Asimismo, en el caso de la auditoría interna, pues se utiliza si hay evidencia, si hay algunos indicios de que pueda detectar o prever fraudes o algunas irregularidades y dirigidas a ciertas áreas específicas. Además que es realizada por personal dependiente y va aplicada en forma de control interno en la entidad económica. Cuando nosotros hablamos entonces de las fases de la auditoría, nos vamos a encontrar, como hemos venido mencionando, que posee tres fases. La fase de la planeación, de la ejecución y del informe. Dentro de la fase de la planeación, nosotros vamos a buscar cuál es el propósito y el alcance de esta auditoría. Por ejemplo, si es la correcta presentación de los estados financieros. Bien, la ejecución, es decir, llevamos a cabo, desarrollamos, realizamos los procedimientos que fueron planificados. Durante esta etapa, nosotros vamos a hacer la revisión exhaustiva, vamos a buscar las pruebas, las evidencias, vamos a recolectar toda la información que sea necesaria para llegar finalmente a la emisión de un informe que constituye la revelación del trabajo realizado y los hallazgos pertinentes. Dentro de la clasificación de la auditoría nos vamos a encontrar que puede ser auditoría interna o auditoría externa. Ya vimos que la auditoría interna normalmente la puede realizar personal dependiente de la entidad económica, mientras que la auditoría externa contratamos a un personal externo, un auditor externo para que la realice. Por ejemplo, es el caso de la presentación de los estados financieros. Según lo que se desea auditar, pues puede ser auditoría legal o una auditoría de certificación. Según su alcance, puede ser una auditoría parcial o una auditoría total o una auditoría parcial. Si, por ejemplo, solamente está relacionada a una parte específica, a un área específica, a un departamento específico dentro de la entidad económica, o si es una auditoría total de toda la entidad. Según su objeto, nos encontramos que tenemos auditorías financieras, auditorías operativas, auditoría de rendimiento y la auditoría tributaria y o fiscal. La auditoría financiera, por supuesto, la situación financiera de la empresa, la auditoría operativa que lleva a cabo procedimientos, la parte operativa, activa, la realización de las funciones dentro de la empresa. Una auditoría de rendimiento que nos ayudaría a medir cuáles son los resultados que está obteniendo la empresa, dependiendo de sus ingresos, de sus costos, de sus gastos, de sus inversiones. Y además una auditoría tributaria o fiscal que, por ejemplo, nos llevaría a revisar el cumplimiento de deberes formales relacionados, vamos a decir, en el caso de la Administración Tributaria Nacional, relacionados al cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al CENIAT, o en el caso municipal, relacionado al cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la alcaldía del municipio de la jurisdicción en la cual esté ubicada esa entidad económica, y así sucesivamente. Bien, por lo tanto, pues en líneas generales, la auditoría también la podemos clasificar según su objeto, según mencionamos anteriormente. Nos encontramos entonces en esta unidad número 1 para tratar lo referido a los inventarios o a las inversiones dentro del estado financiero que vamos a auditar o a revisar o a examinar. Nos encontramos en su definición, importancia, los objetivos de la auditoría y el control interno. Es importante destacar que cuando nosotros hacemos la auditoría de inventarios, pues nos lleva a formarnos opiniones, fundamentos sobre la eficiencia operativa de la empresa y la rentabilidad de la misma. Bien, la auditoría de inventarios se va a presentar como un proceso fundamental para garantizar integridad, exactitud, confiabilidad en los registros de esa organización. Asimismo, entonces, pues, esta importancia de la auditoría de los inventarios en la gestión financiera y operativa de la empresa va a estar motivada en diferentes razones, dentro de las cuales nosotros podemos mencionar, por ejemplo, la exactitud de la información financiera, asegura que los valores de los inventarios registrados en los estados financieros se reflejen en forma precisa de acuerdo a la situación real y de existencias como tal en la empresa, evitando errores contables y posibles fraudes. Bien, además nos lleva a la optimización de los recursos. Por ejemplo, nos permite identificar si hay posibles excesos o faltantes de inventario, lo cual ayudaría a minimizar
costos de almacenamiento, a reducir obsolescencias, por ejemplo, y a mejorar la gestión de compras y ventas para mantener estos de inventarios adecuados. Bien, igualmente, si hay cumplimiento normativo, es decir, garantiza el cumplimiento de las normativas contables y fiscales relacionados con la valoración y presentación de los inventarios, evitando sanciones y conflictos legales. Nos permite conocer, por ejemplo, si hay seguimiento de activos. Nos facilita el control y seguimiento de los activos de las empresas, contribuyendo a la protección de los recursos y a la prevención de pérdidas, que es bien importante dentro de la auditoría de la cuenta o del registro de los inventarios. Asimismo, entonces, en ese seguimiento de activos, pues es muy importante que se hagan las respectivas cédulas de trabajo en esa auditoría, incluso que incluya muestreo físico para la suficiente evidencia al momento de dictaminar por parte del auditor. Entonces definimos dentro de estos objetivos de la auditoría que está verificar la existencia física de los inventarios y su correcta ubicación. Es importante que el auditor verifique la existencia física a través de la observación de esos bienes que forman parte de los inventarios, de esas mercancías, de esos productos. Además, también es importante ver el proceso de adquisición de esos inventarios, que esté perfectamente documentado, ¿bien? Y que cumpla con todos los requerimientos en la parte contable y administrativa. Asimismo, confirmar la exactitud de las cantidades registradas en los sistemas contables. Recordemos que en la etapa de ejecución, ya el auditor debe estar familiarizado con el uso de los sistemas contables de esa entidad económica, haber indagado lo suficiente del manejo de los mismos y poder tener el acceso a la revisión de esos sistemas contables. Evalúa también el valor que se le ha dado de forma adecuada a los inventarios según los principios contables aplicables. Asimismo, identifica posibles riesgos de obsolescencia, daños, o extravío de inventarios, ¿bien? Que es bien importante dejar registrado a través de las cédulas de trabajo de esa auditoría la existencia, si hay extravíos, si hay pérdidas o si no están documentados suficientemente esa adquisición de inventarios. Recomendar mejoras en los controles internos para fortalecer la gestión de inventarios cuando sea necesario. Asimismo, entonces, dentro del control interno de la auditoría, podemos nosotros mencionar que ayuda a garantizar la fiabilidad de la información y la protección de los activos de la empresa. Bien, es importantísimo que se lleve un control interno de los inventarios, que se fije responsabilidades de las personas encargadas de muchas veces del resguardo de esos inventarios de mercancías, por ejemplo. Bien, además, pues, eh, incluye ese control interno algunos elementos como por ejemplo la segregación de funciones para prevenir fraudes y errores. Se deben fijar bien las funciones de las personas que están encargadas del manejo de los inventarios, las responsabilidades pertinentes y segregar de manera adecuada las funciones de cada uno de ellos. Igualmente, fijar políticas y procedimientos que sean claros para el conteo físico de los inventarios. Es muy importante que el auditor tome las muestras físicas, cuente, observe, realice el conteo de los inventarios, ¿bien? Porque es la forma de verificar la existencia física de los mismos, perfecto, y cotejar con los debidos registros y con los sistemas del manejo de lo inventario como tal. El uso de sistemas informáticos que me permita disminuir los riesgos y además que me permita hacer registros seguros del inventario y el seguimiento de existencias. Es muy importante que no solamente tenemos la adquisición, sino también hay que hacer el seguimiento de esas existencias para ver el uso, el fin, el destino final que muestre y que se persigue con cada uno de esos inventarios. Además, la supervisión y revisión periódica para el registro y seguimiento de existencias. Bien,
y la supervisión de las transacciones de inventario. Ahí tenemos que también el auditor formarse ese procedimiento de supervisión de los inventarios, cómo se está llevando a cabo, las funciones que estén asignadas, quién es el responsable y la ruta que sigue como tal, todo el uso destinado a cada inventario como tal. Igualmente, la capacitación del personal involucrado en la gestión y control de los inventarios. Podemos decir, pues que no constituye una actividad de rutina solamente, sino que también es una herramienta estratégica para optimizar la gestión de los inventarios, hacer auditorías periódicos de inventarios y maximizar la eficiencia operativa de la empresa. Bien. La auditoría de inventarios es un proceso integral. Es un proceso integral porque va de la mano con los sistemas contables, con los registros contables, con el conteo físico, con las responsabilidades del resguardo del inventario, con el monitoreo y asistencia, con el monitoreo y seguimiento de las existencias, por ejemplo, y el cotejo de lo que se registra con la parte física de los mismos. Por lo cual, pues nos ayuda esta auditoría a una mejor interpretación y mejoramiento de la gestión empresarial como tal. Asimismo, pues se debe tratar de definir los objetivos claros, precisos, que las organizaciones pueden potenciar su capacidad para enfrentar, por ejemplo, desafíos del mercado y mantener confianza en su presentación de los registros contables, por ejemplo, en lo que se refiere a sus inventarios como tal. ¿Bien? Entonces, es muy importante que esa auditoría de inventario cumpla con ese control interno, con esos parámetros, esos aspectos que acabamos de mencionar, para que sea una auditoría realmente completa, integral y que comprenda todos los aspectos que llevan a cabo los controles de los inventarios. Cuando nosotros nos referimos a las inversiones, pues podemos decir que representan estrategias de crecimiento y rentabilidad en la empresa. Las inversiones son bienes y derechos en los que se invierte para obtener rentas y ganancias financieras. Se representan mediante cuentas de activos. Es importante que esas inversiones forman parte de las cuentas de activos. Bien, que su importancia radica en la necesidad de verificar la fiabilidad de los estados financieros relacionados con las inversiones y asegurar el cumplimiento de regulaciones y de las políticas internas y externas que haya fijado la empresa referida a las inversiones. Tenemos, por ejemplo, que parte de esas inversiones pueden estar representadas por operaciones de acciones, por préstamos, créditos no comerciales que la empresa concede, inversiones a plazo en entidades financieras, bonos, entre otros. Nos encontramos en este caso con las inversiones temporales, que son aquellas que permanecerán en la empresa un corto tiempo y serán convertidas en efectivo antes de finalizar el ciclo de operaciones. Bien, se registran en el rubro de inversiones temporales en el activo corriente. Ejemplo, cédulas hipotecarias, bonos, acciones de otras compañías. Y las inversiones permanentes sí vienen a ser aquellas que se efectúan con la finalidad de liquidar deudas a largo plazo, ¿bien? Con el propósito de control o buenas relaciones con clientes o proveedores. Ejemplo, cuando se adquieren bonos a largo plazo o las inversiones en acciones. Entonces nos vamos a encontrar inversiones temporales, aquellas que se convierten en efectivo antes del cierre del ciclo de la empresa, podemos decir antes del año, del cierre del ejercicio, y las inversiones permanentes son aquellas que van a estar a largo plazo. ¿Bien? Ajá. Encontramos, por ejemplo, por acá también los objetivos de la auditoría de inversiones. Tenemos verificar que las inversiones han sido autorizadas, ¿bien? Confirmar la titularidad del activo, que es importantísimo, que el auditor documente, revise, vea que el soporte de esa inversión cumple con la titularidad a nombre de la entidad económica que tiene todos los requisitos legales, todos los requisitos pertinentes y que cumplió con revisar la titularidad de ese activo a nombre de la entidad económica.
Bien, nosotros nos vamos a encontrar también que sirve para comprobar la correcta presentación de estas inversiones en los estados financieros. Establecer que las diferentes inversiones se encuentren debidamente clasificadas, si son inversiones temporales, si son inversiones permanentes, por ejemplo, que estén en las respectivas cuentas, subcuentas, rendimientos, entre otros. Verificar el correcto registro de ingresos, pérdidas y dividendos. Y dentro del control interno de las inversiones vamos a encontrar que sirve para obtener certeza de la realidad de los valores registrados, que además sirve para determinar la cobrabilidad de las cuentas de inversiones, que es bien importante, ver el rendimiento, la cobrabilidad, el retorno, la ganancia de esas inversiones. Verificar que se haya realizado una planeación y análisis de las inversiones adecuadamente, comprobar la veracidad y existencia de los montos que han sido colocados en inversiones tales como bonos, mesas de dinero, certificados de ahorro, depósitos a plazo fijo. Todo eso constituye partidas de la cuenta de inversión. Incluso compra de acciones a otras empresas con el fin de revenderlas y de obtener un lucro. Verificar el rendimiento de las inversiones y su efectividad y que se hayan cumplido las disposiciones legales y reglamentarias respectivamente, es decir, todos los procedimientos legales pertinentes, tanto de documentación, adquisición, pago y la titularidad y el procedimiento de compra o de adquisición de esas inversiones. Tenemos acá nosotros algunos ejemplos de los inventarios que se dividen, recordamos, en las entidades manufactureras, en productos terminados, trabajos en proceso, bienes fungibles, que son los suministros, y la materia prima. Y los inventarios se caracterizan por ser activos corrientes, ¿bien? En el caso de, ya nuestro tiempo está por acá agotándose, tenemos los objetivos de la auditoría de los inventarios, comprobar que las mercancías al cierre del ejercicio se correspondan con la realidad física de los inventarios. Estas partidas pudieran llegar a afectar la utilidad del ejercicio económico presentado en los estados financieros. Sí, dependiendo de los inventarios finales, a veces afecta la utilidad de la empresa. Y el control interno de los inventarios, que es mantener un buen sistema que controle las entradas y salidas de mercancías. La revisión interna periódicamente para detectar cualquier diferencia que requiera ajustes según corresponda. Tenemos nosotros, finalizando, un ejemplo de una estructura de un estado de resultados. Encontramos costo de ventas. Ahí podemos ver el registro del inventario inicial, más las compras, más los fletes sobre compra, más gastos de importación, menos devoluciones sobre compras, menos el inventario final para determinar el total de costo de ventas. Y de allí, las ventas menos el costo de ventas para obtener la utilidad bruta en ventas, menos los gastos de operaciones, la utilidad antes del impuesto sobre la renta, que es parte de la planificación tributaria que puede tomar la empresa a los fines de la determinación del inventario final, por ejemplo, para el total costo de ventas. El auditor debe verificar muy bien estos procedimientos, que estén correctamente registrados y que se haya cumplido, por ejemplo, a los fines tributarios, correctamente con la determinación de la utilidad en estos estados financieros. Podemos decir que por último se encuentra el auditor en su fase final, en la cual debe emitir un informe de auditoría del inventario de los bienes. Aquí nos encontramos nosotros, responsabilidades del auditor. Podemos ver hoy día ejemplos en el inventario de bienes muebles, inmuebles, por ejemplo, en la constitución de sociedades mercantiles, donde se resalta la responsabilidad del auditor y podemos mencionar que debe ser realizar el trabajo de atestiguamiento para informar sobre el inventario de bienes aportados por los accionistas de una empresa en formación como parte del capital social. ¿Bien? Lleva a cabo los procedimientos de haber obtenido evidencia sobre propiedad y existencia de los mismos para poder determinar finalmente, a través de su informe, esta constitución de los bienes para la constitución de sociedades mercantiles. También está previsto los usuarios previstos y el propósito a quien está dirigido este informe, como por ejemplo en el caso de las exigencias de los registros mercantiles. Bien. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta la importancia de la auditoría, su control interno, los objetivos que se persiguen, a quién se aplica, todos los aspectos que debo tomar en cuenta dentro de la ejecución de la auditoría para cumplir con el control interno, con los procedimientos contables, con los registros contables. Por supuesto, en el caso de inventario, los conteos físicos, el cotejo, la titularidad de los bienes, de las inversiones,
el rendimiento, el destino, el seguimiento de las existencias y todo aquello que se debe corroborar y mantener y elaborar los referidos papeles de trabajo para que el auditor pueda emitir adecuadamente un informe final sobre estas partidas en la presentación de los estados financieros. Con esto hemos nosotros entonces mencionado la importancia de la auditoría, las características y lo referido a la auditoría de inventario y de inversiones. Gracias por su atención. Estamos a la orden a través de la mensajería de texto del aula virtual del IETSI. Feliz tarde para todos.